Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Bueno, me presento, me llamo Christopher Bacasela y soy estudiante de la UNEMI, en la carrera de Educación Básica, modalidad en línea. Y este trabajo corresponde al área de cátedra integradora, contextos y problemas de educación. El docente tutor se llama Montero Zamora Edinson Gustavo. Y bueno, para empezar, quiero hablarles de este tema que sería macrotendencias que modelan nuestro futuro docente. Será el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Muy bien, para ello vamos a responder dos preguntas. Primero, ¿por qué es importante conocer este tema? Y segundo, ¿qué acciones realizarían para modelar nuestra profesión? Para responder la primera pregunta, tenemos que empezar por entender qué es una macrotendencia. Para ello, citaré a Núñez 2022, que menciona que las macrotendencias son tendencias a nivel global que perduran en el tiempo, afectan a las personas y que pueden llegar a imponerse como estilos de vida en la sociedad. A diferencia de una tendencia que supone una dirección hacia una innovación específica, una macrotendencia implica un cambio sostenido en el tiempo con un impacto a nivel global. La escala de una macrotendencia es mucho mayor que la de una simple tendencia y tiende a cambiar prácticas culturales a lo largo de distintas regiones del mundo al mismo tiempo. Así que ya entendiendo un poco más del concepto de macrotendencia, podemos llegar a seguir avanzando. Quiero citarles también a Salas Madrid, que mencionó una frase muy importante. Dice, la educación debe permitir el pensamiento crítico, reflexivo, creativo y socialmente responsable. Con el pasar del tiempo, la educación ha ido cambiando y ha ido transformándose. Hoy, en la actualidad, en el siglo XXI, podemos notar grandes cambios que tenemos que considerar. Es decir, tenemos que empezar a ver y analizar las macrotendencias que están en nuestras aulas de clase. Y no solamente analizarlas, sino que aportar a que estas macrotendencias se promulguen dentro de cada estudiante. Y muy bien, cuando estaba investigando el trabajo, encontré 10 tipos de macrotendencias que podemos ver en la siguiente imagen. Obviamente no les voy a hablar de todas para que ustedes también investiguen acerca de este tema. Les voy a hablar acerca de algunas, como por ejemplo el Power Populis, que esta macrotendencia pide o de cierta manera exige a los estudiantes tomar un rol más empoderado, es decir, quitar al estudiante totalmente pasivo y llevarlo a ser un estudiante totalmente activo dentro del aula de clase, para que ellos sean más participativos y de cierta forma expresen más su forma de pensar. Muy bien. Siguiendo con las macro tendencias, podemos también encontrar el lifelong learning. Esta macro tendencia está enfocada un poco con esta frase, para toda la vida. Es un sistema educativo fuerte, produce en sus habitantes la capacidad de autoformación continua. Estamos en la época, como les dije, en la época del conocimiento y la información. Y es por eso que las personas debemos estar en constante aprendizaje, y más aún los alumnos, y también los maestros, obviamente. Hay otra macrotendencia que se denomina como Technocraft. Esta promueve la cultura de hazlo tú mismo. Esta capacidad busca que nuestros jóvenes empiecen a pensar cómo construir situaciones propias sin esperar que alguien más lo haga. Es decir, la autodependencia en realizar tus propias actividades. Otra macrotendencia que podemos ver aquí en la imagen es la B-Tech. Esta sería como la sexta macrotendencia, que es la habilidad de conectar el aula de clase con la realidad, es decir, aprovechando la digitalidad y la Internet por medio de trabajo colaborativo sin fronteras geopolíticas. El Internet ha cambiado la forma de concebir el mundo y
Necesitamos jóvenes que aprovechen esta actualización, que aprovechen la tecnología para demostrar sus habilidades de conocimiento. Y bueno, vamos a ver una última macrotendencia, que sería justamente la última. Se llama Ágora. La décima, por así decirlo, la décima macrotendencia tiene que ver con la capacidad de generar información y conocimiento. Se promueve la libertad de expresión. Es necesario que nuestros jóvenes mejoren sus habilidades de comunicación escrita y oral, sobre todo en esta era digital. Además, desarrollen el pensamiento crítico según el contexto en el que estén. Y estas son algunas de las macrotendencias que podemos ver en la imagen y que de cierta manera están vigentes o están presentes en el aula de clase. Y como docentes a, tenemos que empezar a notar eso y a promover incluso las macrotendencias. Muy bien, vamos a continuar a responder nuevamente esa primera pregunta que nos hicimos. ¿Por qué es importante conocer este tema? Y aquí voy a citar a Mira Sánchez que dijo, la educación debe permitir que nuestros jóvenes logren esas capacidades para que la interacción con su entorno sea más fructífera y enriquecedora para ellos y para nuestra sociedad. Los maestros o de cierta manera los docentes, es necesario que empecemos a analizar y comprender ese tipo de tendencias que están teniendo los jóvenes. ¿Para qué? Para que ellos vayan preparándose y para que nosotros incluso vayamos adaptándonos a ese tipo de pensamiento. ¿Para qué? Para impartir una educación de calidad que ellos se necesitan hoy en día. Tenemos que ir actualizándonos, siempre informándonos de todo tipo de tendencias que están vigentes en el aula de clase. Y no solamente analizarlo, sino que llevarlo a la práctica si va a promover el desarrollo cognitivo de cada estudiante. Y bueno, esa sería la importancia de conocer este tema. Ahora, la segunda pregunta, vamos a responder a la segunda pregunta que decía, ¿qué acciones realizarían para modelar nuestra profesión? Y para ello voy a citar también a otros autores. Las primeras dijeron, Franco Llamado y Pinto Lozano, que sería, dijo, la educación es un proceso de creación de conocimiento que consiste en la integración de los diferentes saberes que se van presentando durante todo el proceso educativo. Durante todo el proceso de educación, los niños y jóvenes van acumulando información y creando su propio pensamiento en diferentes temas. Es por ello que los docentes debemos ir analizando, debemos ir avanzando junto con ellos durante todo este tipo de proceso, ayudándolos a llegar a un desarrollo integral en cada área de su vida. Ramírez también dijo algo interesante que dice, ser docentes implica dejar atrás modelos tradicionales de enseñanza y desarrollar nuevas competencias docentes. El nuevo rol de los profesores nos exige capacitarnos, nos exige actualizarnos y estar informados sobre los avances en material de educación, tecnología, ciencia y lo que sucede en el mundo en general. Como docentes tenemos que siempre estar buscando la forma en la que podamos ayudar, guiar y llevarlos a un desarrollo integral a cada uno de nuestros estudiantes. Y bueno, ¿qué podemos hacer para lograr esto? Aquí les dejo de cierta forma una pequeña lista de lo que podríamos estar haciendo. ¿Qué debemos hacer como docentes? Primero, organizar y llevar a la práctica situaciones de aprendizaje. Es decir, tener la habilidad para relacionar la teoría con la práctica y de esa forma proporcionar herramientas para enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana. Segundo, gestionar los procesos de aprendizaje o la progresión de aprendizaje, perdón. Aquí más que todo habla acerca de implementar estrategias para gestionar el avance de los aprendizajes por medio de situaciones, problemas con relación a la realidad de cada estudiante. Tercero,
fomentar estrategias de inclusión, es decir, fomentar el trabajo colaborativo con base en la tolerancia y el respeto a la integridad del otro. En otras palabras, los valores que cada persona debe demostrar en el aula de clase. 4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. En otras palabras, crear estrategias que los involucren a desarrollar la capacidad de autoevaluación de su propio aprendizaje, con la finalidad de tomar conciencia de progresos que hayan conseguido. Quinto, trabajo en equipo o trabajar en equipo es lo que debemos de hacer. Tener la capacidad de involucrar a los alumnos en el trabajo colaborativo e impulsándolos con el liderazgo con la finalidad de que el equipo trabaje con un entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Sexto, participar en la gestión escolar. Es decir, involucrarse y participar en la gestión de la escuela, desarrollando competencias de administración, coordinación y organización del factor humano para crear un buen clima institucional. Séptimo, aprender y aplicar nuevas tecnologías. Ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías, incorporando los métodos activos por medio de competencias técnicas y didácticas. 8. Afrontar deberes y dilemas éticos de la profesión. Esto con la finalidad de cultivar la competencia comunicativa, es decir, la capacidad de una persona para comportarse y comunicarse de manera eficaz y adecuada. Y noveno, la última, capacitarse continuamente. En otras palabras, tener la capacidad de organizar y fomentar la propia formación continua con la finalidad de ser constantes y competitivos en el mundo globalizado que estamos viviendo. Y bueno, esas son algunas cosas que podemos aportar como docentes a la educación actual para que nuestra profesión siga avanzando y siga desarrollándose adecuadamente. Todo con la finalidad del bienestar integral de los alumnos. Y bueno, para continuar, quiero citarles a Ramírez 2020 que dijo, cuando hago mi planeación, debo pensar en lo que les será útil a mis estudiantes para enfrentar los retos de la vida diaria. Como docentes tenemos que tener esta filosofía en nuestra mente, que cuando vamos a dar clases, tenemos que siempre buscar lo que al alumno le vaya a servir, lo que al alumno le vaya a ser de utilidad para enfrentar los retos de la vida diaria. Los invito a tomarse un momento para reflexionar sobre la importancia que tiene nuestra labor y la gran influencia que tenemos para integrar una mejor sociedad. Como profesionales docentes, entre más preparados estemos para enfrentar los retos del siglo XXI, nuestros alumnos obtendrán más herramientas para el desarrollo de sus competencias que aplicarán a lo largo de toda su vida. Y bueno, aquí les dejo las referencias bibliográficas que he utilizado para el análisis de ese trabajo. Y muy bien, y antes de eso, pues, les agradezco de antemano por la atención recibida. No sin antes invitarlos a que también investiguen sobre este tipo de temas que son de mucha importancia como para nosotros como docentes. Espero te haya servido mucho este material y bueno, gracias por la atención que me has brindado.